el pilar de la medicina integrativa definitivamente es la medicina natural. Y en la medicina natural buscamos que el organismo recupere su salud por su propio esfuerzo. No que venga la salud de afuera, a través de un fármaco, de una medicina, sino que el organismo por sí solo se recupere. En ese sentido, sabemos desde la medicina natural que todas las enfermedades tienen como un componente principal la intoxicación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desintoxicar. Un adolescente que tiene un problema dérmico. Ella ya lleva varios años, tiene 13 años, lleva varios años con distintos dermatólogos porque tiene una dermatitis que le impide salir al sol, a la luz del sol. Entonces ella, cada vez que sale de la casa, está cubierta completamente con la ropa larga, el sombrero, cubierto su cuello, todo para exponer lo menos posible a la luz del sol. Porque si es que no lo hacía así, ella terminaba con unos eritemas, un enrojecimiento en la piel que le ardía, le dolía, le picaba. Y eso lo tuvo por varios años. Cuando llegó conmigo, conversamos con su madre y le pregunté cómo es la frecuencia de sus deposiciones. Y me dice, doctor, ella es estreñida. Hace 2 veces a la semana. Dios, pues ahí está la respuesta. Si tenemos que hacer deposiciones al menos una vez al día, ojalá un poco más, y la piel está muy unida al intestino grueso. Entonces, le dimos esta planta medicinal Zen para que empiece a hacer deposiciones regulares y hay que tener el cuidado de usar correctamente las plantas medicinales. Acá quiero hacer un paréntesis porque algunas personas piensan como que es natural, la plantita no me hace daño, y no es así. Las plantas también nos pueden hacer daño. Hay que saber usarlas correctamente. Entonces hay un tiempo correcto en el que hay que utilizar y una dosis correcta. Entonces le damos la dosis correcta en el tiempo adecuado, empieza a hacer sus evacuaciones, la controlo más o menos a 1 mes y ella ya no tenía mayores molestias. Continuamos con la desintoxicación un segundo mes y le digo, ya puedes salir, a ver, vamos, ¿cómo te va? Y luego viene a la cita control y me dice, doctor, estaba muy felices, ¿no? Ya puedo salir. Doctor, mi hija que quería ir a la piscina, no podía ir, ahora puede ir a la piscina. Ya se le fue el problema. O sea, esa dermatitis que tenía era producto de la cantidad de tóxicos que tenía en su organismo que no podía eliminarlos dado que tenía constipación o estreñimiento. Pues este es un caso que te puedo comentar, ¿no? De cómo actúa la desintoxicación. También se dice de que muchos problemas de artritis o artrosis en realidad son producto de la intoxicación. Claro, como te comentaba, en medicina integrativa entendemos que todos los pacientes tienen algún nivel de intoxicación y que tenemos que ayudar al organismo limpiando de estos tóxicos. Entonces, fundamentalmente en los problemas reumatológicos, lo que se forman son muchas endotoxinas, ¿ya? Toxinas que nuestro propio cuerpo forma, porque bajo un error de información, el organismo entiende que tiene que limpiar, inflamar, y entonces afecta, por ejemplo, las articulaciones. Las artritis reumatoideas, por ejemplo, son afecciones de la articulación producto de un autodaño. Por eso le llamamos enfermedad autoinmune. Y se forman muchas sustancias dañando a la articulación, se forman muchos radicales libres, muchas sustancias que hay que limpiar y hay que regular. Luego vamos a conversar de ese tema, se llama modular o regular al sistema inmune, pero genera muchos tóxicos. Entonces, esos tóxicos en nuestro organismo, si es que no son limpiados, hacen que continúe la enfermedad y se prolongue, haciendo que muchos pacientes con enfermedades reumatológicas utilicen fármacos antiinflamatorios y analgésicos, porque les molesta muchísimo, acumulando más de tóxicos químicos en nuestro organismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quitar aquellas fuentes de tóxicos para esta persona para que alivien sus articulaciones. Te cuento un caso. Una joven cuya madre tenía artritis reumatoidea por muchos años y ella a los 30 años empieza a tener síntomas de artritis. Le toman sus exámenes de sangre, le diagnostican artritis reumatoidea. Entonces viene conmigo porque ha visto la experiencia de su mamá con sus deditos todos alterados, con tanto dolor, sufriendo con tantos fármacos. Entonces no quiere seguir eso.
le digo, vamos a desintoxicar. ¿De qué tenemos que desintoxicar? En los pacientes con artritis reumatoidea, no en todos, pero en un buen grupo de ellos, suelen reaccionar mal a un grupo de alimentos que se llama solanáceas. Es un grupo donde está la papa, donde está el tomate. Y a ellos tenemos que decirles que no se alimenten de eso. Porque ahí están los tóxicos que para ella le afectan, ¿no? Entonces la dieta es fundamental también. Ya hablaremos un poquito más de esto. Pero entonces se le hacen las restricciones alimentarias. Luego se utilizan estas plantas medicinales que ya les he mencionado para el hígado, el riñón, los intestinos, ¿no? Eliminar todos los tóxicos. Y ella empieza a mejorar sus síntomas, que gracias a Dios estaba en una fase inicial, ¿no? Y su marcador inflamatorio empieza a disminuir. Al segundo mes estaba con menos síntomas, todavía tenía un poco de marcador inflamatorio. Felizmente era una paciente que, como había visto a la madre, no quería llegar a ese estado, cumplía muy bien las indicaciones. Y ahora la tengo a ella con un control periódico, no usa ningún fármaco, sigue continuando con su inmunoregulador, que también conversaremos luego, y su dieta que permite que no se vuelva a intoxicar. Y ya está, feliz. Dentro de la medicina natural consideramos que la alimentación es causa de enfermedades, pero también puede ser el origen de nuestra sanación, ¿ya? Entonces, en nuestra alimentación moderna, si mencionamos, por ejemplo, a las carnes, ¿no? Se suele consumir en exceso. Y las carnes, cuando se someten al calor, sobre todo a la fritura, a la parrilla, generan sustancias químicas que alteran a la proteína. Y esa proteína alterada es un tóxico y genera múltiples enfermedades. Ya hace algunos años atrás salió un reporte en que se relaciona el consumo de carne roja con, por ejemplo, el cáncer de colon, ¿ya? Está bien estudiado. Pero no solamente origina eso, múltiples enfermedades. Es conocido, por ejemplo, también en la gota, el ácido úrico, ¿no? Que se eleva y genera dolores articulares en el cuerpo, en fin. Pero bueno, luego está los azúcares. Los azúcares, como por ejemplo el arroz, las frutas, ¿no? Cuando ingresan a nuestro organismo, si consumimos en una cantidad inadecuada o una preparación inadecuada, por ejemplo los jugos, un jugo de fruta no es natural. Un jugo de fruta ya es algo artificial. Pero ¿cómo puede ser artificial? Es una papayita. Sí, es que la has licuado. ¿Y qué pasa cuando la has licuado? Necesitas un aparato artificial para hacer eso. Ha roto la estructura que tiene y hace que su índice glicémico, que es un marcador que nos indica qué tan rápido sube el azúcar en nuestra sangre, se altere. Y entonces este índice glicémico, comparado una papaya picada con un jugo de papaya, el índice glicémico del jugo de papaya es mucho más alto. Hace que suba más rápido la glucosa en nuestro organismo. Y esto altera nuestro organismo, inflama nuestro organismo, nos hace formar más grasa en nuestro organismo. Entonces, no es natural. Y así, ¿no? Hay muchos alimentos que pensamos que son muy naturales dentro de los grupos de azúcares. Por ejemplo, está el arroz. El arroz, Dios, también es artificial. ¿Por qué? Le han quitado la cáscara. Lo que tenemos que comer es el arroz integral. Entonces, eso no es natural. El arroz blanco. Y ese arroz blanco, al carecer de cáscara, donde como una mallita está atrapado el cromo, el magnesio, muchas vitaminas y minerales, al quitarle, pues luego estamos carentes de esas sustancias y luego tenemos que estar tomándolo en suplementos. Entonces, azúcares nos hacen muchísimo daño. Ojo, y los azúcares son adictivos. Se ha calculado que cada persona al año en el Perú consume al menos 50 a 80 kilos de azúcar al año. Imagínense ustedes. Y azúcar que no necesitamos. ¿Por qué consumimos azúcar? Porque quiero comer rico. No por otra cosa. No necesitamos el azúcar. Ok, entonces los azúcares nos hacen múltiples daños en nuestro organismo. Luego está el grupo de las grasas. Estoy tratando de ser breve, es muy extenso el tema. Están las grasas, por ejemplo, saturadas o las grasas trans también, que son grasas alteradas, producto del calor, que ingresan a nuestro organismo y nos dañan. Por ejemplo, para ser puntual, los niños que tienen sobreactividad, hiperactividad, los adultos que andan ansiosos, muchas veces estos problemas están relacionados al déficit de omega 3, de omega 6, que son grasas
que forman nuestro sistema nervioso, que forman también nuestras hormonas. Entonces, como hay un déficit de ello, se manifiesta como hiperactividad o ansiedad en los adultos. Entonces, ahí te he hablado de 3 grupos de alimentos y cómo es que cada uno de ellos tiene tóxicos y hay que buscar algo natural para poder alimentarnos correctamente. Ahí hay un principio que en medicina natural se llama calidad de vida. Se dice, nosotros somos seres vivos. ¿Qué necesito para alimentarme? Un alimento vivo. Soy vivo, necesito un alimento vivo. ¿Qué es un alimento vivo? Una manzana está viva. Una lechuga está viva. Un fideo no está vivo. Entonces, si comparamos el fideo con una manzana, definitivamente la manzana es un alimento más adecuado para nosotros. Lo cual no quiere decir que no debemos comer fideos. Sí podemos comer, el asunto es que sea muy poco, que sea muy ocasional. El asunto es que solemos consumir en demasía. En esta forma de medicina, nosotros no prohibimos ningún alimento, todo se puede comer. Para la mayoría de los pacientes, hay algunos en que sí les prohibimos, pero para la mayoría todo se puede comer. El asunto es cuánto comemos y con qué frecuencia lo hacemos. Lo primero que tenemos que hacer es no ensuciar tanto nuestro organismo, ¿no? Ensuciar entre comillas, intoxicarlo, buscando alimentos vivos, más limpios, más naturales. Incluso estos alimentos vivos contienen tóxicos, ¿no? Las plantas, como ejemplo una lechuguita, ¿con qué agua ha sido regada? Trae muchos tóxicos. Una manzana, ¿no? Suelen cubrirlas a veces con una capita para que se vea muy bonita, tiene tóxicos. Entonces todo tiene tóxicos, no hay nada que no lo tenga, ¿sí? Un gran médico llamado Paracelso decía que todo en la naturaleza es veneno, pero todo también es medicina, depende de la dosis. Entonces uno tiene que saber usarlo adecuadamente. En ese sentido, me preguntas si tenemos que desintoxicarnos periódicamente. Por supuesto, pero vamos a necesitar menos desintoxicación cuanto menos lo intoxiquemos. Si yo tengo la costumbre de consumir demasiados alimentos procesados, entonces tengo que desintoxicarme más. Yo les recomiendo que todos los años, al menos mínimo 2 veces al año, nos desintoxiquemos. Y ya les he recomendado estas plantitas, por ejemplo, para el intestino, el sen, para el riñón, la flor de arena o la cola de caballo. Hay muchas plantitas para el hígado, ¿no? El agracejo, el ercampuri, que son muy buenos, que espero que les ayude para estar mejor. Para tratar algunas enfermedades, pues nos recetan medicamentos, ¿no? Pero también nos podemos intoxicar al consumir estos medicamentos. Definitivamente, los tóxicos obtenidos por los medicamentos es muy frecuente, muy frecuente. Y sobre todo cuando los usamos sin receta médica, indiscriminadamente. Utilizamos demasiados desinflamatorios, analgésicos, nadie quiere estar mal. Tiene un pequeño síntoma, ya se va a la farmacia, por eso las farmacias están llenas y cada vez hay más farmacias. Entonces, lo que tenemos que hacer es ayudarle a nuestro cuerpo desde la medicina natural. Si yo tengo tos, es porque mi cuerpo necesita tener tos. Entonces, ¿para qué tomo un jarabe antitusígeno? Porque no quiero tener tos. Es que tu cuerpo necesita, y necesita porque tiene que botar aquellos tóxicos que ha acumulado y lo hace bajo la forma de flema, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Usar las medicinas adecuadas. Tengo una infección. Si esta infección es importante, pues podré usar un antibiótico y un tiempo adecuado del antibiótico. Por ejemplo, una enfermedad respiratoria. Tengo una gripe, un resfrío, ¿no? Las personas usualmente quieren que se les corte ya. Doctor, quiero algo que me corte, póngame aunque sea en ampolla. Pero eso es absurdo, porque normalmente un proceso respiratorio es generado por un virus. De 10 pacientes, 9 pacientes es generado por virus, solamente 1 por bacteria. Quiere decir que a 10 personas, a 9 que tomaron antibióticos, no les hacen nada más que contaminarlos, intoxicarlos, por gusto. Solamente a 1 de ellos les hace bien. Entonces hay que saber a quién. Por eso es que necesitan una consulta médica. Y aún, lamentablemente, muchos de mis colegas médicos recetan indiscriminadamente fármacos. Y yo converso con ellos y me dicen que lo hacen porque si no le recetan,
El paciente dice, no, ese es mal médico, no me ha recetado. Entonces, ¿qué me queda? Le tengo que recetar. Pero es que falta educación. ¿Cómo podemos saber si estamos intoxicados? El organismo naturalmente tiene órganos desintoxicantes y órganos que nos van a manifestar algunos síntomas cuando estamos intoxicados. Tenemos que partir del principio, esto es como una casa. Cuando ves basurita en el de polvo en el piso, obviamente no solamente va a haber ahí, hay en todo lugar. Y cuando uno barre, junta más basurita. Y normalmente la casa se ensucia. Igual es nuestro organismo. Normalmente se intoxica. ¿Y qué muestra? Secreción nasal, secreción por el oídito, lágrimas, ¿no? Secreciones genitales, descamación, irritaciones en la piel. Son síntomas de que el cuerpo está tratando de desintoxicar. No lo cortemos. Si tengo que botar flema, pues ayudemos a botar flema. No lo cortemos. Si tengo un problema en la piel, una irritación, algo, dejémosles que haga su proceso el cuerpo. Entonces así sabemos que estamos intoxicados cuando empiezan estos síntomas. A mí me gusta mucho un refrán que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Todo el mundo quiere estar bien, pero ¿qué haces para estar bien? O sea, no basta el deseo, hay que hacer algo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Fundamentalmente para estar saludables, sobre todo, es desintoxicarnos.